Muy buenas tardes, tutor y compañeros. Mi nombre es Ricardo Almanza Castañeda y para esta ocasión quisiera compartirles una breve sustentación de los puntos 15 y 16, que fueron los que seleccioné, de los 18 en total, que están estipulados en la fase 3 denominada discusión. Pues bien, tenemos una breve presentación, hice una serie de diapositivas y las iremos recorriendo pues, para ir sustentando respectivamente cada punto que seleccioné. Entonces comenzamos con el punto número 15. El punto número 15, ¿en qué consistía? Prácticamente nos remontan a los 3 ataques que sufrió la empresa Delta Prof. ¿Sí? Entonces aquí los ataques, el ataque número 1 fue pues un ataque a la infraestructura, una denegación, ¿sí?, de servicios. Entonces lo que pasó fue que aquí les hicieron un ataque de DDoS, más conocido como denegación de servicio distribuida, y dieron de baja los servidores, además de dejar la página web offline, o sea, fuera de línea, para todos los funcionarios por 8 horas. La empresa no tenía un plan de contingencia definido para la continuidad del negocio. A continuación se muestra la figura triste. Ahí está una figura respectivamente mostrando un problema. El segundo ataque fue un descuido del programador de la página donde estaba anidando un cierto documento que contenía información de clientes. Dicho archivo fue modificado, lo cual generó un gran problema en la organización porque no tenía un sistema de backup definido. Entonces la modificación se realizó y al no tenerse una copia de seguridad, entonces la información estuvo plenamente involucrada y obviamente la información, como solamente se tenía y fue modificada malintencionadamente, se perdió prácticamente. Entonces ese fue el ataque. Prácticamente fue un descuido del programador del sitio web. El tercer ataque es el ataque, digamos, como de mayor complejidad, una inyección SQL. Lograron acceder a la base de datos de Dataprof, lo cual es bastante grave ya que lograron acceder a la información de los clientes y las claves de acceso a las diferentes cámaras de vigilancia que maneja la empresa. O sea, prácticamente accedieron a gran parte del sistema de seguridad de la infraestructura tecnológica de la empresa. Entonces, muy bien. El punto que dice, el punto nos comenta exactamente que debemos, conforme a los 3 ataques que les comenté anteriormente, saber qué artículo se vulnera de la ley 1273 del 2009, ¿sí? Entonces, indagué, y el artículo 269, precisamente, es el que se vulnera. Es un artículo y de ese artículo se desglosan varios ítems, de la A a la H. Entonces, leyendo, identifique, digamos, cada ítem de ese artículo número 269. Cada ataque se relacionaba con un cierto ítem y así posteriormente. Entonces, les voy a comentar les voy a comentar exactamente qué pilar también de la seguridad informática se ha vulnerado en cada ataque, o si son más de un pilar. Entonces, ¿qué artículos de la ley 1273 de 2009 se vieron relacionados? Entonces, con respecto al ataque número 1, con base en los artículos compartidos en la presente ley, se entiende que para este caso, como lo es la denegación de servicios, se tiene que tener en cuenta que el artículo 269 se desglosa en varios ítems, como les había comentado anteriormente. De esto se relaciona el ítem B en el primer ataque, el cual se considera el más cercano a la situación que se presentó en el ataque 1 a la empresa Deltaprof. Para ello, el artículo 269 en su ítem B se está violando totalmente, pues este nos hace referencia a la obstaculización ilegítima de sistemas informáticos o de telecomunicación, el acceso normal a los servidores y al sitio web, por ejemplo, en este caso, que nos duró, según el problema del ataque, duró 8 horas fuera de línea hasta que se normalizó el servicio. Y pues bien, ahí cumple debidamente que el ítem B del artículo 269 es el que se está incumpliendo en este momento. El pilar de la seguridad informática que para este caso se está viendo vulnerado es el de la disponibilidad, pues este no cuenta en su momento de funcionamiento del sistema, ¿sí? La disponibilidad en el momento de nuestro sistema de seguridad, ¿cierto? Y de nuestro sitio web, en el momento, pues, en ese ataque, no se encuentra disponible. Entonces la disponibilidad se está viendo totalmente vulnerada como pilar de la seguridad informática. Continuando con el ataque número 2, y revisando cada uno de los ítems del artículo 269, se puede llegar a enfatizar que el ítem F es el que en este caso se está viendo vulnerado, puesto que el ingreso de la información de clientes y su posterior modificación incluye que estén vulnerando 2 pilares fundamentales de la seguridad informática,
como la confidencialidad y la integridad de la información allí resguardada. El ataque como tal se caracteriza en una infiltración y burla de la seguridad del sistema, en lo cual produjo posteriormente una fuga de datos sustancial y perjuicio para la empresa Delta Prof. Pues obviamente no habiendo una copia de seguridad, un backup listo por parte del programador, entonces prácticamente la empresa quedó indefensa en ese aspecto. Y obviamente el perpetrador malintencionó y modificó pues, la información que había allí. Entonces la confidencialidad quedó totalmente violada y la integridad mucho más, porque no tengo plena certeza de que la información aquí plasmada esté correcta. Entonces esos dos pilares se vulneraron totalmente en este ataque número 2. Si bien el ítem F nos habla de la violación de datos personales, el atacante de ser descubierto se puede ver envuelto en una pena entre 48 y 96 meses de cárcel, además de poner una multa de entre 100 a 1000 salarios mínimos legales vigentes. Entonces también, de ser atrapado el perpetrador, la multa tampoco le va a salir nada barata. A pesar de pegar cárcel, también tiene que pagar un monto considerable de manera económica. En el punto número 3, bueno, el ataque número 3, consistió en un ataque de inyección SQL, como les he comentado, el ataque de los tres es el más complejo y al que más han logrado pues, tener más acceso los atacantes. Entonces, con este tipo de ataques se lograron obtener el acceso a las bases de datos, información de los clientes y las credenciales para acceder a las cámaras de seguridad de la empresa. Se considera que este ataque es uno de los más perjudiciales, puesto que el sistema de la empresa está a merced de los atacantes. Se considera que, para este caso, por su gravedad, se han vulnerado la totalidad de los pilares que conforman la seguridad informática. Es correcto, la confidencialidad quedó totalmente vulnerada, la integridad mucho más, porque la información la tienen al alcance y la pueden modificar en cualquier momento. Y la disponibilidad, porque ellos tienen el total control del sistema de información. ¿Sí? O sea, el sistema lo tienen totalmente en control. ¿Sí? Además de controlar las cámaras de seguridad. Entonces, según el artículo 269, una vez más, podemos relacionar el ítem I, que contempla como delito el hurto por medios informáticos y semejantes. Estas van desde el ingreso al sistema de manera no autorizada hasta la suplantación en los métodos de autenticación de las bases de datos. Tales privilegios le dan al atacante o un grupo de atacantes acceso y control total del sistema de información, lo que le generará a la empresa de enormes pérdidas económicas e incluso llevarla a la quiebra. Es correcto, perdería como tal, digamos, toda la base del sistema de información que ellos tenían. Es un ataque bastante fuerte y bastante perjudicial para la imagen de la empresa. Por otro lado está la explicación del punto 16. El punto 16 está relacionado, muy ligado al punto anterior. Entonces nos comentan, este punto básicamente consiste en generar una serie de recomendaciones para evitar el tipo de ataque informático como los que se describieron anteriormente en el punto 15. Entonces, entre las recomendaciones, yo formulé las siguientes. Es una serie de 10 recomendaciones. La primera recomendación estaría enfocada en la mitigación de fallas de seguridad por parte de los administradores del sistema de información. La segunda también está en aumentar las capas de seguridad para la autenticación de los funcionarios, o sea, muchos más filtros para tener una mayor complejidad al momento de que un atacante se vea involucrado en la interceptación de datos, el tráfico de datos. La tercera, realizar actualizaciones periódicas del sistema de información que esté manejando la empresa Delta Prof. La actualización constante del sistema hará que el atacante quede desactualizado y pues prácticamente quede con las manos arriba, porque pues va a ser tedioso que él esté buscando constantemente actualizarse para poder ingresar al sistema. El cuarto está en realizar un cambio periódico de contraseñas para evitar posibles infiltraciones en fuga de datos. Trimestralmente se considera apropiado para que el atacante quede de cierto modo también vulnerado al ponerse también a verificar clave, contraseña por contraseña y que estas estén cambiando pues frecuentemente. Otra recomendación es acostumbrar a cerrar siempre las sesiones que se inician. Este consejo va para todos los funcionarios de la empresa, desde el gerente, del director gerente, hasta el funcionario de más rango bajo. ¿Por qué razón? Porque si la persona, digamos, el programador vuelve a cometer el error de dejar la sesión iniciada, puede volverse otra vez envuelto en la fuga de datos y preferiblemente eso lo van a hacer en las empresas competencia, ¿sí? Entonces eso es un descuido garrafal, se podría decir,
porque prácticamente dejaría mucha confidencialidad, mucha información confidencial de la empresa a merced de los competidores. Bien, este fueron 5 y aquí les tengo otras 5. La sexta, otra opción bastante viable, es desconectar ciertos equipos cuando ya no se requiera de acceso a internet. Es correcto. Cuando uno ya quiera realizar un escrito, por ejemplo, ya no necesitaríamos como tal de acceso a internet. Entonces es preferible desconectarnos de la red para evitar posibles infiltraciones malintencionadas. El séptimo, los backups o copias de seguridad que se deben tener muy presentes, y más en la nutrida base de datos que se maneja en dicha empresa, en la Delta Pro. Si no hacemos la copia de seguridad, prácticamente no estamos salvaguardando ningún tipo de información y seguiríamos a merced de los atacantes. Prácticamente sería algo que, si no se hace, queda a medias en la infraestructura tecnológica. Octavo, ser precavidos al realizar la instalación de algún programa que se requiera para realizar un trabajo propuesto. No siempre de las fuentes en las que se descarguen son las más confiables. Es correcto. Hay que tener mucho cuidado con la suplantación de sitios web, porque pueden hacerlos muy semejantes y la persona, cuando no sabe del tema, cae, digamos una persona de administrativa, cae en ese error y simplemente instala un programa que saca datos, entra virus y posiblemente se tire el computador, en dado caso, o el sistema, si estén conectados con una topología de red, también pueda hacer estragos. Entonces, el noveno consejo, tener cierta desconfianza ante las unidades externas que se instalan en los equipos. Estoy haciendo referencia a los tipos de medios, como son un CD, una USB o un disco duro externo, en dado caso que ustedes quieran instalar o pasar un documento de un computador a otro. Es preferible tener ciertas precauciones, ser muy precavidos específicamente, porque no se sabe qué tipo de información, bueno, qué tipo de virus, para ser más exactos, vaya ahí incrustado en una memoria. Entonces es preferible curarse en ese aspecto. El décimo y último consejo está en las conexiones a internet. Son otro factor que se debe tener muy en cuenta. Preferiblemente los dispositivos como celulares o tabletas no se deberían enlazar con redes Wi-Fi públicas, pues esto supone un riesgo inminente de la seguridad de la información que tenemos así resguardada. Si un funcionario sale de la red Wi-Fi o deja de utilizar sus datos como tal en su operador a una red pública, está pues prácticamente a merced de los atacantes una vez más, porque ellos obtienen el tráfico de datos de las redes públicas muy fácilmente, y si interceptan dicho dispositivo puede que entren a visitar desde el correo electrónico de la persona hasta su cuenta bancaria. Entonces eso es algo muy delicado y preferiblemente no exponerse ante tal peligro. Bien, entonces esta es la culminación de la sustentación de los puntos 15 y 16 de la fase 3 denominada discusión. Gracias por su atención y espero les haya sido de su agrado. Muchas gracias.